una reflexión en este día tan interesante que es el Día de las Madres, en el cual recordamos eh, que todos tenemos una madre a quien nosotros amamos y le conmemoramos en este día. No es una obligación netamente, pero es una tradición, pero que nos ayuda a recordar que realmente todos debemos de estar al pendiente de nuestras madres. Muy bien, hermanos. En esta mañana me gustaría hablar de un tema que es bastante interesante, que todos sabemos, pero no muchas veces nosotros lo analizamos. Y tiene que ver con esta frase. Dice, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es bastante común haber escuchado esta frase. Es bastante común haber leído esto. Y una de las cosas que nosotros entendemos si tratamos de darle un sentido a esta frase, es que tenemos muchas cosas, pero muchas veces no sabemos que las tenemos. Hasta que la perdemos. Un ejemplo muy grande podría ser, cuando nosotros teníamos salud, antes de que venga todo la pandemia, creíamos que la salud era algo nuestro, un derecho. Pero cuando hubo el riesgo de perderla, ¿qué es lo que hicimos? Empezamos a tomar vitaminas, empezamos a aislarnos, empezamos a utilizar lo que son los barbijos, utilizar faciales, algunas medicinas, etcétera. Todo eso, ¿por qué? Porque teníamos miedo de perderlo. Pero antes de eso, pensábamos que la salud era algo innato en nosotros, que sí podríamos tener un pequeño resfriado, que sí podríamos enfermarnos de algo, pero podríamos recuperarnos nuevamente. Pero con lo que vino con la pandemia, era algo muy diferente, porque todos empezaron a preocuparse por sí mismos y empezaron a cuidarse. ¿Por qué? Porque teníamos miedo de perder la salud. Pero antes de eso, hermanos, cuando no existía la pandemia, estábamos felices de la vida. No teníamos mucho problema. Podíamos comer helado, podíamos comer bebidas frías, podíamos alimentarnos de cualquier cosa, carbohidratos, grasas, etcétera. Pero una vez que vino un riesgo de perderlo, perder la salud obviamente, empezamos a tener más cuidado de lo que normalmente teníamos. ¿Por qué? Porque teníamos miedo de perder la salud. Entonces, no sabíamos que la salud antes era como un derecho, era algo que innato a nosotros. Pero una vez que nos sentimos mal, empezamos a añorar aquellos momentos en los cuales teníamos buena salud. Y esto se puede aplicar a muchos ambientes. No sé cuántos de ustedes habrán atravesado momentos muy difíciles en los cuales no tenían mucho que comer o tenían muy poco que comer. En esos momentos empezamos a recordar aquellas veces donde desperdiciábamos la comida, aquellas veces donde teníamos mucha comida y no queríamos comer. Entonces empezamos a recordar esos momentos y añoramos aquello, porque no sabíamos lo que teníamos. Y esto se transmite de distintas maneras, hermano. Es una forma muy práctica de ver que todas las cosas que tenemos son pasajeras, que no nos pertenecen. Hay muchas cosas que creemos que son nuestras, pero en realidad no las son. Es interesante cómo nos despedimos cada noche. Siempre decimos hasta mañana, pensando que mañana va a venir, pero no sabemos realmente si el mañana va a venir. Es que no sabemos, hermanos, si lo que tenemos ahora lo podemos perder mañana, pero muchas veces no la valoramos. Vayamos a un caso un poco más directo de lo que queremos hablar, con un caso bastante particular, que nosotros podemos verlo ahí en pantalla. Fácilmente podríamos deducir de qué se trata. Es la historia de Adán y Eva. Nosotros sabemos que Adán y Eva fueron creados por Dios. En Génesis 7, versículos del 7 al 9, encontramos, perdón, en el capítulo 2, versículos del 7 al 9 nos dice, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida
en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Acá nosotros estamos viendo algo bastante interesante. Primero, que dice que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Hay algo interesante que nos dice respecto al huerto del Edén, porque había, dice en el versículo 9, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Entonces nos imaginamos un lugar donde había bastante fruta, donde había bastante alimento, donde había bastante comida. Y ahí estaba el hombre. Si nosotros seguimos leyendo el capítulo 2, vamos a ver que después crea a la mujer para que sea compañía idónea para el hombre. Y cuando lo crea, ¿qué es lo que sucede? Nosotros sabemos muy bien la historia. Están en un lugar muy confortable. Se encuentran en, como lo dice, el Edén, que en otras traducciones es como el paraíso, como un lugar muy agradable, muy hermoso. Si nosotros tratamos de imaginarnos, nos imaginamos con un clima bastante cálido, donde tenemos comida, no tenemos mucha necesidad porque podemos tomar, porque Dios en ese momento les había dado todo lo necesario. Y también vemos que estaba sobre todo los animales, porque les dio incluso a Adán el nombre a todos ellos. Entonces, eso es lo que entendemos hasta este momento. Pero ¿qué sucedió? Si nosotros vemos los siguientes versículos, pero la serpiente era más astuta que todos, que nos dice ahí, que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Encontramos en estos primeros versículos algo bastante interesante. Dios les había dicho simplemente, no comeréis. Acá Eva está aumentando algo que dice, ni le tocaréis para que no muráis. Es una curiosidad que estamos encontrando. Versículo 4, entonces dice, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Nosotros vemos, hermanos, en estos versículos, Adán y Eva se encontraban en el Edén, un lugar donde tenían toda la comodidad, todo lo que podríamos soñar probablemente. La serpiente que vino a tentar les dijo para que comieran del árbol que se les había prohibido comer. Entonces, nosotros sabemos muy bien qué pasó con la historia. Si nosotros vemos en los siguientes versículos, Génesis 3, 21 y 24, nos dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Esto refiriéndose a qué? Después de que habían comido del árbol del bien y del mal, porque se habían dado cuenta de que estaban desnudos y se escondieron. Y eso podemos leerlo exactamente en el capítulo 3 en todo el contexto. Y dice en el versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Acá nosotros nos estamos dando cuenta de que la serpiente dijo algo correcto, porque se darían cuenta, dice, acerca de lo que es el bien y el mal. Dice, y nosotros seguimos con la lectura del versículo 22. Y Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y aquí estamos viendo la consecuencia de todos sus actos, dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomada. Hasta este momento nosotros estábamos viendo de lo que se encontraban en el Edén, en un lugar muy hermoso, donde no tenían necesidad, fueron echados a causa de qué? De la desobediencia que tuvieron. Y es algo bastante interesante si es que nosotros leemos detalladamente el capítulo 3, cuando habla acerca de la desobediencia del hombre. ¿Por qué? Empieza a decirnos, Dios le pregunta a Adán, ¿qué has hecho? Y Adán dice, la mujer que me has dado me hizo pecado. Va donde la mujer, y la mujer que dice, la serpiente.
Es decir, que nosotros estamos viendo que no aceptan la culpa. Están echando la culpa. Es como si estarían pasándose la pelota. Y al final, si la serpiente hubiera podido decir, ¿no? El árbol o etcétera, no. Pero nosotros nos estamos dando cuenta de que ellos no están aceptando su culpa. Sería muy diferente que mostrasen arrepentimiento, pero en la historia nosotros vemos que empieza a echar, el hombre echa la culpa a la mujer echa la culpa a la serpiente. Entonces, finalmente, la paga de este pecado fue que eran echados del Edén. Incluso la serpiente dice que iba a causar enemistad entre la mujer y la serpiente, que el hombre iba a herirle en la cabeza y la serpiente iba a herirle en el calcañar. Entonces estamos viendo, versículo 24 me parece bastante interesante cuando dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Yo me pregunto, hermanos, en este contexto, justo si nos tratamos de poner en ese momento cuando fueron echados del huerto del Edén, Adán y Eva. Ellos sabían que iban a perder ese favor, esa dádiva que Dios les había dado, esa oportunidad de estar en el huerto del Edén y ser echados. Ellos pensaban en algún momento que si hubieran comido la fruta o, no, iban a ser echados. Yo estoy seguro que no. Pero recién, cuando fueron echados, ellos empezaron a valorar lo que antes tenían. Porque ellos creían que era un derecho estar en el huerto del Edén. Pero nosotros nos estamos dando cuenta que con la historia, recién después de que pasan todos estos hechos, uno empieza a valorar lo que ha perdido. Es que muchas veces uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y este es un caso bastante interesante, porque nos muestra que al final de toda esta situación, cuando el hombre empezó a desobedecer a Dios, empezó a generar muchas consecuencias. Después empieza el hecho de que ellos tenían que labrar la tierra de antes de lo que tenían la oportunidad de comer fruto de los árboles, que dice que era de buen parecer, etcétera. Ahora tenían que estar buscando su propia comida, labrar la tierra. Es que no sabían, hermanos, lo que tenían. Pero recién empezaron a valorar cuando lo perdieron. Y eso ocurre en nosotros también, hermanos, que muchas veces tenemos muchas cosas. Pensamos que es un derecho que nosotros tengamos, pero una vez que nos los quitan, una vez que lo perdemos, recién empezamos a valorar las cosas que teníamos antes. Vayamos con la siguiente historia. Yo sé que para muchos ya se les hace bastante familiar esta imagen. Estamos hablando acerca del pueblo judío, ¿verdad? Cuando Moisés había fallecido, había muerto, empezó a tener la batuta y a ser el líder de todos los israelitas, Josué. Y nosotros vemos acá que Josué tenía una misión muy importante de derrotar a todos los reinos y llegar a la tierra prometida. Entonces, nosotros vemos acá, estas imágenes reflejan acerca de la batalla de los judíos contra Jericó, cuando destruyeron sus murallas. En ese momento, la Biblia nos relata de que Jericó era un reino poderoso, que tenía unas murallas inquebrantables y que era difícil, completamente difícil de que cualquier ejército pudiera derrotar. Pero vemos acá cómo la historia nos habla de que Josué, con el apoyo de Dios, pudieron destruir a todas estas murallas y por ende destruir a todo el ejército de Jericó. Y es que eso era cuando estaban con el favor de Dios. Y nosotros, si estuviéramos en esa batalla, que viéramos que teníamos a un Dios tan poderoso que nos ayudaba, que incluso destruyó todos los ejércitos que en ese momento se atravesaban en su camino, vemos cómo es que Dios
obró en favor de los judíos y llenaron de confianza a todos ellos, porque obviamente habían destruido a uno de los reinos más poderosos de ese entonces. Entonces se sentían fortalecidos, pensaban que eran invencibles. Y nosotros, si vemos en los siguientes versículos, en Josué capítulo 7, versículo del 1 al 5, nos dice: mas los hijos de Israel fueron infieles en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema y a la ira del Señor. Y la ira del Señor, perdón, se encendió contra los hijos de Israel. ¿Está hablando en función a qué? Porque recordemos que la ordenanza que había dado Jehová Dios en ese momento era que destruyeran Jericó y no tomasen absolutamente nada. Matasen a todos los habitantes, completamente a todos, pero que no tomen nada, ni animales, ni riquezas, ni oro, ni plata, nada, absolutamente nada. Pero acá nos menciona de que Acán había tomado para sí. Y en el versículo 2 dice: y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que está cerca de Bet-Aven, al este de Betel, y les dijo: subid y reconoced la tierra. Y los hombres subieron y reconocieron a Ai. Cuando volvieron a Josué le dijeron: que no suba todo el pueblo, solo 2 o 3 mil hombres subirán a Ai. No hagas cansar a todo el pueblo subiendo allá, porque ellos son pocos. Es que obviamente, si habían llegado a vencer al ejército de Jericó, que tenían esas murallas que eran inquebrantables, que era un reino poderoso, y ahora tenían una lucha contra Ai, que no era un reino tan poderoso como el que habían sido destruidos, que no tenían unas murallas impenetrables, que su ejército era poco, que los soldados no eran muy hábiles. Entonces, todas esas cosas, uno se sentiría confiado de decir: si hemos derrotado a Jericó, fácilmente podremos derrotar a Ai. Y acá mismo nos dice que no llevemos a todos los hombres, no los hagan cansar, porque ellos son pocos. Se nota la soberbia de los hombres, porque se sentían confiados que antes tenían el favor de Dios. Pero vemos qué sucede en la historia, en versículo 4. Así que subieron allá unos 3 mil hombres del pueblo, pero dice: pero huyeron ante los hombres de Ai. Dice que huyeron. ¿Y dónde está la confianza? ¿Dónde está toda la fuerza que habían demostrado al derrotar al ejército de Jericó? Ahora dice: pero huyeron ante los hombres de Ai, y que eran un número bastante poco, que era un ejército no muy fuerte. Huyeron. Versículo 5. Y los hombres de Ai hirieron de ellos a unos 36 hombres, y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, y el corazón del pueblo desfalleció y se hizo como agua. Las consecuencias de esto, hermanos, si nosotros leemos los siguientes versículos del 6 en adelante del capítulo 7, nos muestra cómo es que llega el ejército. Llegan derrotados. Y después, ¿qué es lo que hace Josué? Josué dice que se rasga los vestidos. Empieza a llorar, empieza a sentirse mal porque era una deshonra. Un ejército que había ido a atacar a otro ejército, que no era muy débil, que en vez de enfrentar la batalla, terminan huyendo. Es que ellos se sentían que tenían el poder. Sentían que Dios les estaba favoreciendo en todas las cosas. Pero nosotros nos damos cuenta de cómo es cuando pierden el favor de Dios. Es que muchas veces uno cree que el favor de Dios lo va a tener constantemente, que el favor de Dios va a estar siempre a su lado, pero no consideran que de acuerdo a las acciones que uno haga, puede que pierdan el favor de Dios. En esta historia nos muestra que Dios estaba con ellos, pero por la desobediencia de un hombre, que en este caso fue Acán, que tomó dinero, que tomó del anatema, de todo lo que les había prohibido, llegaron a perder la guerra, porque Dios se alejó de ellos.
Entonces, ¿dónde está el hecho de que uno cree que tiene a Dios constantemente en todo momento? Dios está dispuesto, sí, a poder estar con nosotros, pero depende de nosotros si Dios va a estar con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros nos alejamos de Dios por medio de nuestras acciones. Y después, cuando ocurren las desgracias, recién empezamos a valorar y nos damos cuenta qué es lo que ha sucedido. En esta historia de Josué, más adelante se muestra que realmente habían perdido, Dios se había alejado de ellos por lo que había cometido Acán. Y nuevamente, cuando se reconcilian con Dios, empiezan a derrotar a todos los ejércitos, no solo a los de Ai, sino a los de Jerusalén y etcétera, todos los ejércitos que estaban en su contra. Entonces vemos, hermano, que muchas veces en nuestra vida podemos perder incluso el favor de Dios. Pero no porque Dios no quiera ayudarnos, no porque Dios nos odie, no porque no quiera simplemente estar con nosotros, sino porque nosotros no hallamos comunión con Dios. Y este es un ejemplo grande, hermanos, que nos muestra que estando con Dios podemos hacerlo todo. Y si nosotros seguimos viajando por el tiempo de las historias del Antiguo Testamento, vamos a encontrar eventos bastante interesantes. En eventos donde personas se alejan de Dios y todo empieza a ir en desgracia. Otro ejemplo rápido que podríamos seguir es el de Saúl, que fue ungido para ser el nuevo rey, pero cuando él empezó a alejarse de Dios, a hacer las cosas en contra de lo que Dios decía, todo le empezó a ir a mal. Y podríamos seguir con los caminos, hablar un poco de Jonás, podríamos hablar de muchas historias que nos relatan que realmente podemos perder el favor de Dios si es que nuestras acciones van en contra de lo que a Dios le agrada. Hay algo interesante que nos dice en Marcos 16:16. Dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta es una palabra, hermanos, de esperanza, pero a la vez de desesperanza, porque nos dice, al inicio nos dice una frase bastante interesante y bastante hermosa. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cualquiera de nosotros diríamos, ¿crees? ¿Quieres ser bautizado? Sí, correcto, entonces será salvo. Y todos felices. Pero existe ahí un punto y coma que nos hace referencia de que hay algo más. Y dice, mas el que no creyere será condenado. Aquí nos está haciendo entender algo, hermanos. Podemos creer y no creer. Si creemos y somos bautizados, vamos a ser salvos. Pero si no creemos, seremos condenados. Es que muchas veces, hermanos, podemos creer que simplemente hallando gracia delante de Dios o queriendo agradar a Dios y no tomar la decisión de ser bautizados, no van a ser salvos. Eso nos dice bien claramente. El que creyere, no simplemente está diciendo el que creyere será salvo, sino el que creyere y fuere bautizado. Entonces, nos está dando una condición. ¿Queremos creer en Dios o podemos creer en Dios? Sí, genial. Pero necesitamos ser bautizados para ser salvos. Y nos está diciendo, pero si no crees, seremos condenados. Muy bien, entonces muchos de nosotros podrían decir, pero hermano, yo creí y me bauticé, entonces soy salvo. Y es cierto, hermano, somos salvos si es que nosotros hemos sido bautizados. Pero yo les pregunto, ¿será suficiente ser bautizado para ser salvo? En la historia que nosotros hemos leído hace poco de Josué, vemos que Dios estaba con todo el pueblo de Israel. Estaba con ellos, los acompañaba en todas las guerras. Pero el hombre causó esa separación entre Dios y el hombre. No es que Dios haya causado, sino el hombre hizo una brecha entre Dios y él mismo. Y nosotros, hermanos, podemos hacer lo mismo. Podemos crear una brecha y tengamos bien en claro, hermanos, nosotros
nosotros los hombres creamos una brecha entre Dios y nosotros. Dios está siempre dispuesto a amar. Dios está siempre dispuesto a perdonarnos y siempre está queriendo que nosotros podamos acercarnos a Él. Si no, recordemos la parábola de la oveja perdida. Dice que Dios está con ganas de que nosotros volvamos, que si nosotros nos perdemos, Él hará fiesta cuando regresemos a el rebaño. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. Pero hermanos, no solo depende de nosotros, porque nosotros causamos separación entre Dios y el hombre por medio de ¿qué? Por medio del pecado. No fue así que Acán causó la separación del pueblo de Israel con Dios. Si nosotros leemos el siguiente versículo, en 1 Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 10, dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se deje engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces vemos acá una lista, hermanos. ¿Pero eso es todo? No, existe mucho más. Si nosotros seguimos y estudiamos la Biblia, dice, amar a tu prójimo como a ti mismo para poder hallar gracia con Dios. Cuando se le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros nos damos cuenta que si nosotros no amamos a nuestro prójimo, no vamos a hallar gracia con Dios. Y acá nos está diciendo, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino del Dios? Podemos ser nosotros malvados engañando a nuestro prójimo. Podemos ser malvados estafando a nuestro prójimo, hablando mal de nuestro prójimo. Entonces, estas frases, hermanos, todas estas condiciones que nos está diciendo, de no se deje engañar, no se deje engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, etcétera, se extiende mucho más allá, porque podemos causar la brecha entre Dios y nosotros por medio de ¿qué cosa? Por medio del pecado. ¿Y el pecado qué es? La desobediencia a Dios. Y la desobediencia a Dios se puede hacer de muchas maneras. Nosotros creemos que muchas veces el pecado es algo consumado, pero no lo es. Muchas veces nos dice que incluso con nuestra mente ya estamos pecando. Cuando codiciamos la mujer de nuestro prójimo, solo con el hecho de pensar ya estamos pecando. Entonces, el pecado es fácil de cometer. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Como hemos leído en el versículo anterior, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si nos hemos bautizado, hermanos, estamos por buen camino, porque podemos ser salvos. ¿Pero eso significa que nuestra salvación ya está asegurada? Obviamente que no. Porque sabemos muy bien que nosotros podemos perder la salvación. ¿Por qué? ¿Porque Dios así lo quiere? ¿Porque no le agradamos a Dios? Obviamente que no. Podemos perder la salvación porque nosotros pecamos. ¿Y qué es lo que vamos a decir, hermanos? Cuando nosotros perdamos la salvación, recién vamos a empezar a valorar. Y vamos a decir, no sabía lo que tenía hasta que lo perdí. Pero estamos a tiempo, hermanos. Aún estamos a tiempo. Porque sabemos que con la segunda llegada de Jesucristo, nosotros vamos a ser juzgados. Sabemos que cuando Jesucristo venga, ya no va a haber oportunidad para poder hallar más gracia con Dios. Aún estamos a tiempo, hermanos. El problema del hombre es que muchas veces, cuando pierde las cosas, recién empieza a valorar. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, les ha pasado? Porque a mí me pasa bastante seguido. Algún objeto que necesito, algo que no me sirve en ese momento, lo desprecio, lo boto o lo guardo y no sé dónde le puse. Pero recién cuando lo necesito, empiezo a valorar y me pongo a preguntar, ¿dónde lo he guardado esto? ¿Dónde está?
Nos ocurre muchas veces. Y muchas veces creemos, hermanos, que lo que tenemos siempre nos va a durar. Pensamos que la salud que tenemos siempre nos va a durar. Y cuando hay un riesgo, recién empezamos a cuidarnos. Muchas veces pensamos que las cosas que tenemos, todas las propiedades, la riqueza, el vestido, nuestra salud, nuestros planes, se van a dar porque son una ley natural, pero no. Sabemos que Dios puede quitarnos en algún momento. Si no, veamos a Job, que tenía muchas cosas, tenía familia, tenía riquezas, tenía salud, etc. Pero un día se les fue quitada. Y recién cuando ha sido quitada, uno empieza a valorar lo que antes tenía. Es que, hermanos, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y hay una cosa sobre todas las cosas, hermanos, que no podemos perder. Y no podemos perder nuestra salvación. No me gustaría, hermanos, que ninguno de nosotros lleguemos a añorar cuando se dé el juicio final, cuando Jesucristo vuelva por segunda vez y seamos juzgados, decir, yo pude haber hecho, ¿cómo era cuando yo estaba al favor de Dios? Leyendo la Biblia nos damos cuenta cómo el pueblo judío era un pueblo muy rebelde, era un pueblo que no quería hacer las enseñanzas, seguir las enseñanzas de Dios, no quería hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál era la paga de la desobediencia? Estaba en lo que eran las guerras, estaba en lo que eran las enfermedades, estaba en lo que estaba que Dios se aleje con ellos. Estaba todo eso. Y recién cuando Dios se alejaba de ellos, empezaban a clamar, Dios, ¿por qué te has alejado? Recién en esos momentos uno se rasgaba los vestidos, recién en esos momentos uno empezaba a ayunar, empezaba a vestirse con cilicio, echarse cenizas. Y nosotros, hermanos, no podemos llegar a ese punto. Hemos creído y hemos sido bautizados. Entonces seremos salvos. Pero nosotros podemos causar esa separación, hermanos. No Dios, nosotros. Entonces empecemos a valorar, hermanos, el amor que tiene Dios con nosotros. Empecemos a recordar todas las promesas que Dios tiene para con nosotros. Bien claro dice su palabra. El que creyere y fuere salvo será, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si creemos, hermanos, bauticémonos. Si aún no lo hemos hecho, hermanos, recordemos bien esas palabras. Si queremos ser salvos, está bien creer, pero necesitamos ser bautizados. Porque más adelante, hermanos, puede llegar el momento en el cual recién empecemos a recordar esas palabras. Tal vez más adelante pueda ser ya muy tarde y no podamos tener ya el favor de Dios. Cuando Jesucristo vuelva, por segunda vez seremos juzgados y no tendremos la opción de arrepentirnos. Pero en este momento sí. Entonces, hermanos, no perdamos ese regalo tan grande que Dios nos ha dado, que ha sido por gracia, no porque nosotros lo merecemos, sino porque Dios nos amó a nosotros. Somos salvos por gracia, no porque nosotros hayamos hecho mérito, porque el hombre como ser imperfecto es pecador. Entonces, hermanos, reconozcamos todas las cosas que tenemos y empecemos a valorar. Y sobre todas las cosas, queridos hermanos, valoremos el gran amor que tiene Dios con nosotros, que nos ha dado vida, que nos ha dado salud, que nos ha dado una familia, que nos ha dado un padre, que nos ha dado una madre. No esperemos ese momento de que se nos quite para recién empezar a valorar aquello que tenemos. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.